nombre no es Carmen Montón, es diputada al Congreso a Madrid, és de Burjassot, és d'ací de la nostra comarca, per això és molt pròxima a nosaltres, perquè la tenim molt vista en aquest sentit. I també està fent una molt bona llavor al Congrés, tant de la legislatura anterior com aquesta. En l'anterior era més visible, perquè li tocava lleis molt importants que aprova el Partit Socialista, que ara estan en perill. Esperem que se frenin un poc, ni fiquen mal, i no les lleven, que el PP en aquest cas està tirant endavant del tot, arrasant en tot el món. I segur que és l'esquerra, desgraciadament. Però bé, nosaltres estarem ahí militant i esta tarda, com nos dia, és per explicar-nos un poc a que tingueu també arguments de cara a la gent que us està passant això, a explicar-li més, a donar-li més arguments i poder dir, doncs també passa això i passa allò. Però clar que no, hi ha coses que no ens arriben, mitjà de comunicació no arriben. I el cara a cara moltes vegades fa molt més que el que pugui fer el sentir una notícia en un telediari o en un diari. Per això, aquesta campanya. Espero que Carmen us agradi que ho explica i després, qualsevol que tingui una pregunta, us dar-li l'oficialitat, que ja us contestaré encantat. ¿Puedo decir alguna cosa? Pues bueno, yo sé que gracias a Carmen sobre todo, llevamos mucho tiempo intentando que viniera Carmen a la charla y por fin hemos conseguido que las agendas se cumplieran y que lo demos hasta puntos, porque al final entre la propia educación que tiene su propia vida y la propia agenda que tiene Carmen en Madrid, muchas veces cuesta cerrar. Pues muy agradecido de que esté aquí con nosotros, sobre todo porque la considero primero una gran política y una de las personas que son dignas de seguir. Entonces, Carmen, cuando quieras. Bueno, ya me he puesto roja, así que ya puedo seguir. Sí, la verdad es que al final las agendas hay que usarlas, porque nosotros el jueves teníamos pleno y al final este día parecía que era el mejor para todos. Y yo la verdad es que os tengo que agradecer que me hayáis invitado y el poder estar aquí todos juntos y todos juntas buscando esos argumentos que a veces en los medios de comunicación pues no se encuentran. Yo creo que tenemos que poner el objetivo, fijar el foco en lo que está haciendo el gobierno del PP, que no es otra cosa que cambiar el modelo social que nos ofrecemos. No está haciendo simplemente recortes o reales decretos, sino que está cambiando algo más profundo, que es el modelo social que tanto nos ha costado construir a lo largo de la historia de nuestra breve democracia como país. Y está utilizando para ello fundamentalmente dos instrumentos, que son la reforma laboral y los recortes, estén o no incluidos en los presupuestos generales del Estado, que también aparte hay recortes en sanidad, en educación, en dependencia y un larguísimo y desafortunado etcétera. Y con los presupuestos generales, con los recortes, con la reforma laboral, lo que está dejando claro Rajoy es que quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, sobre todo las trabajadoras y también las clases medias. La reforma laboral es una contrarreforma económica, pero así de claro. Y nosotros lo estamos rechazando porque es una reforma injusta. Es injusta ya que ataca frontalmente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No solo de aquellos que ya tienen trabajo, sino de los que quieren en un futuro tener un trabajo. Rajoy en estos momentos está abusando de su mayoría absoluta. Tiene tics absolutistas y ha hecho esta reforma sin acordarla con nadie. Ni tan siquiera la ha negociado, ni la ha dialogado, ni la ha hablado con los sindicatos. Y tiene esta reforma el principal objetivo de desvirtuar la negociación colectiva. Una negociación colectiva que va a dejar de ser negociación para ser una imposición y que dejará de ser colectiva para ser simplemente unilateral por parte de los empresarios. Y además de injusta, esta reforma laboral es ineficaz.
Ineficaz porque nos aleja del principal objetivo que deberíamos tener, que es la creación de empleo. Ya lo ha dicho el propio Rajoy, lo reconoce también la ministra de Empleo, el ministro de Economía, que esta reforma nos va a traer más paro y que nos va a encaminar, por tanto, a una nueva recesión. Y digo que esta reforma, o que lo que estamos viviendo es un cambio de modelo y que esta reforma laboral es una auténtica contrarreforma. Y nos podemos basar, cuando salgamos a la calle, en 5 argumentos. El primero, porque pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. Por lo que facilita y abarata el despido. Y esto inevitablemente va a traer más paro. Va a meter a la economía española en un círculo vicioso de menos empleo, menos salario, menos consumo, menos crecimiento y otra vez menos empleo, un círculo vicioso que dificulta la salida de la crisis. El segundo argumento es que supone un retroceso para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, porque, lo que hemos dicho antes, abarata el despido. Abarata de manera generalizada el despido a 20 días. Abre la puerta a la rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo, tan solo con una notificación por parte del empresario. Subvenciona los salarios de forma encubierta a costa de las prestaciones de los trabajadores. Las empresas pueden deducirse fiscalmente un 50% de la prestación de desempleo y el trabajador tiene la posibilidad de compatibilizar el salario con el cobro del 25% de la prestación por desempleo. Lo que por un lado va a hacer más atractiva la contratación de aquellos trabajadores que perciben prestación, por otro lado va a facilitar al empresario salarios mínimos y por último los trabajadores van a consumir mientras están trabajando su prestación por desempleo. Por tanto, es un retroceso en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. El tercer argumento es que refuerza el poder de los empresarios en las relaciones laborales. Anula la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Deja sin fuerza la negociación colectiva de manera que facilita los llamados descuelgues o la inaplicación de lo pactado en los convenios. El cuarto argumento es que abre camino de manera amplia a los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma abre la puerta a la destrucción de servicios públicos, sin tener en cuenta cuestiones de eficiencia o de utilidad pública, sino únicamente la decisión discrecional de los responsables de las administraciones y empresas públicas. Y por no hacerlo más largo, el quinto argumento es que esta reforma laboral va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, porque elimina la corresponsabilidad, el reparto al 50% de los cuidados entre los hombres y las mujeres, y porque elimina la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Esta reforma en realidad nos está perjudicando a todos, también a los empresarios, porque va a traer una nueva recesión económica y por tanto a ellos también los va a perjudicar. Pero hay que poner el acento de este perjuicio en los jóvenes y en las mujeres. ¿Qué es lo que vemos específicamente que les va a suceder a los jóvenes? Pues se resume en dos opciones. Si son jóvenes con la suficiente cualificación, Rajoy les ofrece un falso contrato indefinido con un año de prueba, tras el que pueden ser despedidos sin ninguna indemnización y en la práctica puede convertirse en un contrato temporal con despido libre y gratuito. Con esta reforma muchas empresas harán negocio con la precarización de los trabajadores porque no hay ningún tipo de vinculación entre la percepción de bonificaciones y la creación de empleo. Ello permitirá que cualquier empresario se beneficie del dinero público simplemente despidiendo a trabajadores con empleos estables para contratar a otros con un contrato de despido libre y gratuito.
Con este contrato, además, el gobierno va a conseguir algo que es perverso. Va a conseguir maquillar las estadísticas de contratación indefinida, porque la gratuidad del despido y las bonificaciones de 3 años harán que el nuevo contrato eleve la contratación indefinida sobre los números, sobre la letra, aunque en la práctica tenga menos garantías para el trabajador que un contrato temporal. Y además se ofrecen bonificaciones a cambio de nada. Las bonificaciones que se realizan con dinero público no estimulan la continuidad de los contratos. Transcurridos 3 años podrán despedir al trabajador y el empresario podrá encadenar contratos subvencionados realizando contratos nuevos bonificados. Eso sí, los jóvenes tienen la cualificación suficiente. Y si no la tienen, si no son jóvenes cualificados, lo máximo que se les ofrece es un contrato de formación y aprendizaje, normalmente con un salario muy bajo y que puede estar encadenándose desde los 16 hasta los 30 años. Además, el sistema de incentivos discrimina gravemente la contratación de aquellos jóvenes sin experiencia laboral o con experiencia insuficiente para haber conseguido acumular la prestación por desempleo. Y también nos perjudica a nosotras, nos perjudica a las mujeres, porque elimina la posibilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y por tanto, esa corresponsabilidad de la que hablábamos antes, ese reparto de los cuidados entre los hombres y las mujeres al 50%. Este gobierno que tanto se llena la boca de hablar de la familia, de las mujeres que cuidan de la familia, pues mirad lo que incluye esta reforma laboral. Ha eliminado las bonificaciones en la reincorporación de la excedencia por cuidado de hijo. Está poniendo en riesgo el permiso de lactancia acumulado. Está limitando la reducción de jornada por cuidado de hijo. Sabéis que antes se tenía la suficiente flexibilidad para que aquellas personas que redujeran su jornada lo hicieran de forma diaria, semanal, mensual, incluso anual. Y con esta nueva reforma solamente se podrá reducir la jornada diariamente. Y por último, es un ataque a la conciliación con el contrasentido que supone la ampliación con horas extras del contrato a tiempo parcial. Este contrato sabéis que afecta mayoritariamente a las mujeres, porque 3 de cada 4 contratos de este tipo son utilizados por nosotras. Y con esta fórmula se precarizan estos contratos, que serán parciales en las condiciones, pero que con la ampliación del tiempo de trabajo, pudiéndose hacer hasta la jornada entera, será una forma encubierta de contratar a la baja remuneración, pero por el mismo tiempo. Al final, también vemos que el desprecio en la negociación colectiva nos influye a las mujeres, porque lo que van a hacer es que los planes de igualdad que se negociaban en las empresas queden sin efecto. Unos planes de igualdad que servían para que los sueldos de las mujeres no se redujeran y para eliminar, entre otras cosas, la brecha salarial que existe, en la cual una mujer en el puesto de trabajo de igual categoría a un hombre está cobrando un salario inferior. Por lo tanto, podemos decir, sin ningún miedo a equivocarnos, aunque sí con la tristeza de la realidad, que van a hacer que esta crisis la paguen sobre todo las mujeres. Y lo van a hacer dando una batalla ideológica y un retroceso en todos los derechos. Porque no solo la reforma laboral. Somos conscientes que con el ataque al sistema, al estado del bienestar, a todas las medidas de protección social, a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, a la ley de dependencia, a la eliminación del transporte de los enfermos a los hospitales, todos los recortes sanitarios, sabemos que si el Estado no se hace cargo de esas cuestiones sociales, estadísticamente, quien se va a hacer cargo son las mujeres, porque los niños, los dependientes, los mayores no desaparecen, siguen ahí. Y todas sabemos que en la sociedad, sobre todo son las mujeres las que hacen frente a esas responsabilidades de cuidado. Por tanto, lo que está haciendo es un modelo en el que va a haber más paro, por tanto, los puestos de trabajo estarán más reñidos,
serían prioritarios para los hombres y las mujeres o reducirán su jornada o simplemente tendrán, sobre todo las mujeres jóvenes, que tomar una decisión muy difícil, que es elegir entre ser madres o acudir al mundo laboral. Además, lo que está haciendo, además del drama del empleo, lo que está haciendo el Partido Popular es recortar y atacar todos los derechos y las libertades que nada tienen que ver con la crisis de las mujeres, como hemos visto la interrupción voluntaria del embarazo o incluso la anticoncepción de emergencia con la píldora del día después. Por tanto, lo que está haciendo el PP es un verdadero ataque a los derechos y las libertades de las mujeres, empezando por el empleo y terminando por nuestras libertades sexuales. Los socialistas estamos denunciando lo que hace el Partido Popular. Denunciamos que con la depresión de las condiciones laborales de los trabajadores, vía reducción salarial o en general, modificando sustancialmente las condiciones laborales, no es la forma, no puede ser la forma que utilice España para salir de la crisis. Y no puede ser la fórmula para que España gane en productividad. El camino no es precarizar el empleo para competir. Es un camino injusto, es un camino ineficaz, es un camino que no es viable, porque siempre habrá otro país que esté dispuesto a tener salarios más bajos, a precarizar más los puestos de trabajo, y en eso no queremos competir como españoles y españolas. Por tanto, el debate no es si salimos de la crisis o no, es cómo salimos de la crisis. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda a la totalidad a esta reforma laboral, una alternativa en la que nosotros apostamos por una salida de la crisis con un cambio de modelo productivo que refuerce la economía del conocimiento, que sea capaz de generar empleos de calidad y que dé a las personas la oportunidad de conciliar su vida familiar, su vida personal con el trabajo. Y en esta alternativa proponemos recuperar los derechos de los trabajadores que el PP ha eliminado. Proponemos recuperar el modelo de negociación colectiva y darle la fuerza a los sindicatos que merecen. Recuperar todas las medidas de igualdad. Volver a introducir los elementos que favorecen la ocupación laboral de jóvenes, de mujeres, de investigadores, de parados mayores de 45 años, de personas con discapacidad, etc. También proponemos incentivar la contratación abaratándola, porque la fórmula no es abaratar el despido, es abaratar la contratación. Y por último, proponemos facilitar el crédito a las pymes que contraten personas en paro. Pero eso es uno de los ataques que estamos sufriendo, la reforma laboral. También tenemos que ver la otra parte, la otra moneda, los recortes en los gastos generales del Estado y los recortes en general. Aquí tengo que decir que el Gobierno ha traído a la Cámara unos presupuestos que nacen muertos. Y nacen muertos porque en cuanto terminemos de hacer todo el trámite parlamentario, en septiembre tendremos que volver a comenzar de cero. Y son unos presupuestos que nacen muertos porque Rajoy ha antepuesto sus intereses personales, sus intereses partidistas a los de España, movidos por ese rédito electoral que pretendía las elecciones asturianas y andaluzas. Y quería, por tanto, ocultar estos presupuestos hasta después de estas elecciones. Y quería ocultarlos porque con estos presupuestos hemos visto una parte de la cara de Rajoy, que da frenazo y marcha atrás al país y carga los recortes sobre los más débiles. Estos son los presupuestos que asfixian la economía, que van a crear más paro, también lo hace la reforma laboral, y que hacen volver a España al atraso del que salimos hace bastantes años. Y además son unos presupuestos que suben los impuestos a los que pagan y que dictan una amnistía fiscal para los que defraudan. Se niegan, además de dictar esa amnistía fiscal a los que defraudan, en el Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el PP se niega a crear un impuesto para las grandes fortunas, sin renunciar a la amnistía fiscal de la que antes hablábamos.
y nos han subido los impuestos a los que pagamos, el IRPF, el IBI, etc. Pero no dejan de perdonar a los grandes defraudadores por un módico 10% del dinero que afluye. Y nos han hecho los recortes a los más débiles, a los que pagamos, porque si asistimos a los presupuestos generales del Estado vemos que no hay ni un solo euro para dependencia. Se ha eliminado la dotación de la partida de la ley de dependencia. Había 283 millones de euros en 2011 y en el 2012 hay 0 euros. De 283 millones de euros hemos pasado a 0. Los parados. Se ha hecho un recorte brutal en las políticas activas de empleo. 1.557 millones de euros. Eso se ha recortado y eran ayudas destinadas a los parados para que puedan encontrar empleo, para que pudieran mejorar su formación. Esto se ha eliminado. En educación se ha hecho una rebaja de más del 21%. La dotación de infraestructura se ha reducido más de 1.400 millones de euros. Y por decir otro dato más, los recursos contra la lucha contra la violencia de género se han disminuido más de un 21%. Ni siquiera para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género, que sabéis que llevamos 20 asesinatos de mujeres, donde la mayoría, menos una, que había retirado la denuncia, no habían denunciado ninguna. Y donde este gobierno se permite el lujo de reducir el 21% en la lucha contra la violencia de género, en la protección de esas mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y además un 70% en toda la estrategia de prevención, en todas las campañas para hacer que las mujeres denunciaran. Y mientras tanto, al común de los mortales nos han subido el 7% la luz, nos han subido el gas el 5%, el IVA, aunque no lo dicen con esas palabras, han creado una tasa para la justicia y a la vez a los jóvenes han eliminado la renta básica de emancipación, se ha congelado por primera vez en la historia de la democracia el salario mínimo, ni siquiera en los años más duros de la crisis Zapatero dejó de subir el salario mínimo. La mayoría de los pensionistas cobran menos hoy que el año pasado. La subida del 1% de las pensiones ha quedado anulada y superada por la subida del impuesto del IRPF. Eso sí, la ministra se gastó la millonada en mandar una carta de propaganda a todos los pensionistas diciéndole lo estupenda que era. Además, vemos que sanidad y educación es lo más tocado. Anunciaron no en el Parlamento, no en la rueda de prensa del viernes después del Consejo de Ministros, sino por vía nota de prensa, de una manera rápida y no sé si improvisada, pero desde luego donde intentaba este dato, que había un recorte de 10.000 millones para sanidad y educación. Y en educación, si repasamos la carta de servicio del ministro Wert, vemos que en 5 meses ha eliminado las becas como derecho, vuelven a ser discrecionales y por méritos académicos, ha reducido las becas para estudiar idiomas, va a haber menos profesores pero más alumnos por aula en un claro deterioro de la educación pública, ha eliminado educación para la ciudadanía, eso sí, va a hablar de terrorismo, de nacionalismo, pero no quiere que hablemos de igualdad, por ejemplo. Y además va a hacer que, tristemente, las familias que no tienen tantas posibilidades, en un país donde todos, si hemos querido, hemos asistido a la universidad, se empiecen a pensar si enviar a sus hijos a la universidad, porque va a hacer que las tasas universitarias suban entre un 66% o un 200%. En un país donde todos estábamos acostumbrados, los que, ¿no?, mi generación, incluso un poco antes, de ir a la universidad, pues ya va a haber un freno del 66% al 200% en tasas universitarias para esas familias. Y además es que es un despropósito porque ningún país ha salido de la crisis recortando las oportunidades en educación de las personas jóvenes. Y también vemos en sanidad. La sanidad es, según la última encuesta del CIS, la tercera preocupación, antes era
el terrorismo, el paro, ahora es la sanidad. La tercera preocupación de los españoles, y esto es porque se está produciendo un claro deterioro de la sanidad pública. En la Comunidad Valenciana, no hace falta que os lo explique, pero ya tenemos todos los hospitales privatizados. Y Rajoy ha iniciado la demolición a marchas forzadas de nuestro sistema público de salud. Y es la demolición, porque es un sistema que deja de ser universal y gratuito, público y equitativo. Eso se ha eliminado. No es universal, no es gratuito, no es público y ya no es equitativo, porque ha cambiado el modelo. Y volvemos al modelo que conoció mi abuelo de la beneficencia. Y no son palabras gruesas ni demagogia, y ahora os explico por qué. Porque ha pasado de ser un sistema de derechos, simplemente por ser ciudadano tenías derecho a un sistema de salud público y gratuito, y pasa a ser un sistema de aseguramiento, donde habrá asegurados. Se acaba, por tanto, con la universalización de la prestación sanitaria. Solo tendrán tarjeta sanitaria quienes coticen a la Seguridad Social, más los pensionistas y los parados que ya han cotizado antes. Y el resto de ciudadanos tendrán que acreditar que sus ingresos son insuficientes para tener derecho a la sanidad pública. Es decir, que son prácticamente pobres de solemnidad. Y nos puede pasar a cualquiera, y hay que explicarlo en la calle. Y uno de los ejemplos es los jóvenes de más de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo, y estos no van a tener derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Tendrán que pagar, más bien tendrán que pagar sus familias, sus padres, a no ser que se les conceda una especie de carné de pobre y que puedan acreditar que no tienen los ingresos suficientes. Y también, y estos jóvenes puede ser cualquiera, puede ser cualquier joven que haya ido a la universidad, que haya acabado la carrera con 24 años, que se haya puesto a hacer pues, un máster, un doctorado, y va a ser este tipo de jóvenes. Y también van a quedar entredicho de qué manera se recogen las mujeres que se hayan divorciado o que estén separadas, las mujeres y sus hijos, que no hayan cotizado el tiempo suficiente. Y además también quedan excluidos los inmigrantes sin papeles en la atención sanitaria. Sabéis que el PP ha hecho mucha demagogia con los inmigrantes, pero tenemos que saber que es una medida totalmente cruel, porque deja fuera de la sanidad pública a los inmigrantes que no están regularizados, mantiene el embarazo y el parto, porque se entiende que no se va a parir por la calle, mantiene a los niños y mantiene también las urgencias, con lo que va a producir que las urgencias se colapsen y que la sanidad de todos al final funcione mucho peor. Y va a dejar fuera, desatendidos, a aquellas personas con tratamientos de cáncer, con tratamientos de hemodiálisis y con otras enfermedades crónicas. Y os tengo que asegurar que la medida es muy cruel, pero que el ahorro que produce es, desde luego, insignificante. Por tanto, no compensa someter a estas personas, inmigrantes sin papeles, a este tipo de crueldad, sobre todo porque tampoco nos interesa a nivel de salud pública al resto de los españoles y de las españolas, porque sabéis, entre otras cosas, que el sistema de vacunación funciona mejor si todos estamos vacunados. Y si dejamos de vacunar a una parte de la población porque no tiene papeles, pues al final lo que estamos deteriorando es la salud de todos. Además, además de cambiar el modelo, han establecido el copago sanitario, se van a pagar las prótesis externas, collarines, sillas de ruedas, como si estar en una silla de ruedas fuera una elección. Se va a eliminar el transporte sanitario no urgente para la quimioterapia, para la diálisis, etc. Hay que sumar el medicamentazo a todo esto. Hay que sumar el copago farmacéutico, que se traduce en que por primera vez los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas y que los que no somos pensionistas vamos a tener que pagar al menos el 25% más, en lo que frívolamente el PP decía que eran los 4 cafés y que no nos teníamos que quejar. Bueno, con la excusa de la crisis el PP se ha propuesto hacer lo que no se atrevió a hacer cuando gobernó Aznar, que es desmantelar el estado del bienestar. Y estos presupuestos, todos estos recortes son
improductivos, no van a crear más empleo y no son solidarios. Solo con recortes no salimos de la crisis, parece que en Europa ya lo están viendo, solo con recortes no creamos empleo, parece que en Europa, y Obama hoy mismo también lo reconocía, y Rubalcaba es que ya lo decía en las elecciones generales, ya lo decía en el debate que hizo contra Rajoy, y entonces se demuestra que Rubalcaba tenía razón, que son necesarias las políticas de austeridad, pero que es necesario políticas de crecimiento, y que son necesarias, entre otras cosas, también los eurobonos. Y por tanto, parece que ahora con la victoria francesa, pues van cambiando el discurso de Europa, pero tenemos que defender que Rubalcaba ya lo decía hace 5 meses. Y en el Parlamento lo que hemos pedido es que se hagan compatibles los objetivos de austeridad con el crecimiento y que se rectifique en todos los recortes de los servicios públicos esenciales. Y hemos hecho muchas enmiendas a estos presupuestos generales del Estado. Hemos hecho enmiendas encaminadas a eliminar la amnistía fiscal, porque nos parece injusta, a anular la subida de impuestos a través del IRPF que plantea el Gobierno. Hemos hecho enmiendas para sustituir y crear un impuesto a las grandes fortunas y que a la reforma actual del impuesto de sociedades. Hemos hecho enmiendas para fortalecer la I+D+I, para favorecer el cambio de modelo productivo. También enmiendas destinadas a la promoción del empleo que introducen el fondo de crédito para pymes y emprendedores y retoman la partida para políticas activas de empleo que el PP ha dejado a cero. Hemos introducido enmiendas de más de 550 millones de euros para becas y políticas educativas, para recuperar también la renta básica de emancipación, para recuperar y aumentar la lucha contra la violencia de género, la protección de las mujeres y de sus hijos. Hemos hecho enmiendas para dotar casi de 300 millones de euros la ley de dependencia, porque es necesario, y para reestructurar, porque es curioso, los gastos en armamento. Porque si miráis el presupuesto general del Estado, los ministerios que más han disminuido es Sanidad y Servicios Sociales y Educación. Y el que menos recorte ha sufrido es Defensa. Y por tanto nosotros queremos una reestructuración en el gasto de armamento. Y por poner la pincelada valenciana, para terminar, también hemos hecho enmiendas en corregir la falta de inversión del Estado, del gobierno de Rajoy, en la Comunidad Valenciana, porque se ha descendido en 1.008 millones de euros para este año. Tenemos 500 millones menos para salir de la crisis los valencianos y las valencianas. Y la eliminación también, entre otras cosas, del corredor mediterráneo. Y el retraso del AVE, aquí donde no ha llegado todavía, Castellón de Alicante. Pues ahora el presupuesto general del Estado ya está en el Senado. Estuvimos votándolo recientemente en el Congreso de los Diputados. 3.000 veces dimos a los botones de votación, porque han sido 3.000 las enmiendas que se han presentado contra los presupuestos de Rajoy. ¿Sabéis cuántas enmiendas ha aceptado el Grupo Parlamentario Popular? 3. De 3.000 ha aceptado 3. Socialistas, 1. Y esa enmienda que ha aceptado es el cambio de nombre de una carretera. Ese es el diálogo, el consenso, el reclamo de arrimar el hombro que nos hace Rajoy constantemente. Que pasa rodillo, por lo que os decía antes, que tiene tics absolutistas, no de mayoría absoluta, sino absolutistas. Y voy a ir concluyendo, pero con 2 reflexiones. La primera, que tenemos que decir que estos presupuestos generales, los de Rajoy, no son los primeros presupuestos de la crisis. Estos son los 4º presupuestos generales que estamos viviendo con crisis, porque la crisis empezó en el 2008. Y que los socialistas, Zapatero, hizo unos presupuestos que tenían 3 objetivos claros. Primero, reducir el déficit, y que se cumplió esa reducción. 2, mantener las políticas sociales, porque no se tocaron las políticas sociales básicas, ni la educación, ni la sanidad, ni la dependencia.
Y tercero, que España no interrumpiese esa marcha de modernidad, de crecimiento, de hacernos un país más sólido para ir creando empleo en el futuro. ¿Qué ha hecho Rajoy con estos presupuestos? Pues tiene la obsesión de la reducción del déficit y solamente tiene la fórmula de los recortes y los recortes. Y la segunda reflexión que os quiero hacer es que uno de los grandes recortes que hace son los 10.000 millones de euros para sanidad y en educación, que es muy inferior a la cantidad que se ha introducido en Bankia. Por tanto, este gobierno sí tiene dinero para reformar el sistema financiero, pero no tiene dinero para mantener los servicios básicos de ciudadanía. Y además Rajoy, la verdad es que Bankia nos toca a nosotros bastante de cerca. No ha ejercido de presidente del gobierno. No dio explicaciones. El primero que habló dentro de la crisis de Bankia dando tranquilidad fue Rubalcaba, diciendo que él tenía sus ahorros y que pedía a la gente que no hiciera ningún movimiento. Rajoy no ha dicho nada. Incluso cuando se le preguntó en el Senado se escapó por el garaje. Y al final dio una rueda de prensa con otras cosas porque parecía que si nos iban a intervenir, porque esa amenaza está ahí por la mala cabeza y la mala gestión que está haciendo este gobierno, al final dio una rueda de prensa pero ingenua, protegido por su partido, no en Moncloa, porque Rajoy sigue siendo el presidente del Partido Popular, pero parece que no asume que tiene que ser el presidente de todos los españoles y todas las españolas. Y ayer definitivamente ya dijo que no iba a permitir las comparecencias en el Congreso de los Diputados, comparecencias que le ha pedido Rubalcaba y que le hemos pedido el Grupo Parlamentario Socialista, y de la Comisión de Investigación, por supuesto, ni hablamos. Así que nosotros seguiremos dando la batalla porque desde luego no se puede permitir la falta de transparencia y lo mal que está llevando esta crisis, en especial la del sistema financiero europeo. Porque, y ahora ya sí termino, el PP se presentó a las elecciones con dos argumentos que parece que convencieron a la gente. Dijo, nosotros somos la derecha, somos amigos de los poderosos, los mercados nos respetarán, por tanto la crisis será más llevadera, nosotros saldremos de la crisis porque somos amigos de los poderosos, de los banqueros, de los mercados, del dinero. Y la segunda mentira era, nosotros somos mejores gestores, nosotros somos gente profesional y sabemos gestionar con austeridad, con rigor. Y vemos que es mentira. Vemos que los mercados no tienen ningún respeto por Rajoy. Hemos conocido a la niña de Rajoy, pero ahora estamos conociendo a la prima de Rajoy, porque los mercados siguen dándonos fuerte y además no es verdad que son mejores gestores, porque en manos de quién estamos. Estamos en manos de un presidente del gobierno que está escondido, antes lo decía, que sale por el garaje, que no da la cara, que en el Senado, cuando un senador socialista se acerca a llevarle la reivindicación de los mineros, manda que actúen los escoltas, los policías que lleva para apartar al senador dentro del hemiciclo. Es un presidente del gobierno asustado que desde luego no está a la altura, no está actuando correctamente. Balanza, que explicaba la representante de Coalición Canaria que cuando estábamos en el fiel de la navaja, de si intervenían o no a España como país, le pidió que dejara caer a España, que intervinieran a España, que ya llegaría él, que ya llegaría el PP para levantar el país. Montoro, un auténtico irresponsable, de Guindos, que vivió en primera persona todo lo de Lehman Brothers, que ahora se viene aquí también a dar lecciones. Ver que dice que la familia que no tenga dinero para llevar a su hijo a las universidades porque prefiere gastarse en otras cosas. O Mato, en esa insuperable rueda de prensa, que si no la habéis visto, yo os pido que entréis en internet y os la pongáis, porque no tiene desperdicio, no sabe qué se trae entre manos, es
consistencia personificada, por no hablar del supuesto Jaguar que no había visto que tenía en el garaje, y la última de la lista, la de empleo, Fátima Báñez, dando gracias a la Virgen que nos va a sacar de la crisis. Por tanto, en manos de quien estamos, no son mejores gerentes, no son mejores gestores, no es gente más solvente, es gente incompetente, como está demostrando, y es gente mentirosa, porque nos ha mentido a los españoles. Tienen mayoría absoluta, pero esa mayoría absoluta yo creo que ya no está acorde con el sentir de la calle. La gente le votó por unas cuestiones, porque dijeron que no iban a subir los impuestos, entre otras cosas, porque dijeron que no iban a tocar la ley de dependencia, porque dijeron que no iban a establecer el copago sanitario. Ahora lo han hecho todo, nos han mentido claramente. Por tanto, hay que decirles que son incompetentes y mentirosos, y que su mayoría absoluta ya no se refleja en la calle, y que si se vuelven a hacer elecciones, tanto como en Asturias como en Andalucía, se ve que ya no arrasan como ellos pretenden. Yo, disculparme por haberme extendido, pero os quería dar muchos datos para que salgamos a la calle. Para que salgamos a la calle y lo hagamos con la conciencia tranquila, de que en el anterior gobierno hicimos las cosas lo mejor que se podían hacer. Tomamos decisiones durísimas, pero evitamos que el país interviniera y nunca tocamos los servicios básicos, ni la educación, ni la sanidad, ni la dependencia. Y que ahora tenemos que salir a la calle a reconquistar la calle y a trabajar duro por recuperar el país. Ya no estamos hablando de recuperar el gobierno, sino que estamos hablando de recuperar el país, de recuperar España, ese país del que nos sentimos orgullosos, la mejor España de las libertades y de los derechos. Y que aunque ahora tengamos que pasar el trago amargo de un gobierno del PP, de Rajoy, cuando volvamos a ganar haremos como ha hecho Hollande, revolverlo todo, volverlo hacia atrás y reconquistar todo lo que ellos nos han pretendido quitar en estos 5 meses. Así que dar muchos ánimos y a salir a la calle, que es lo que ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún comentario a...? Con este panorama tan negro que tenemos, tanto de colores y tantas cosas, aún hay gente que los está justificando. Claro que ellos no ellos iban a bueno, ¿no? Pero con mayoría no. Aún así los justifican. Entonces mi pregunta es, ¿cuál tendría que ser el mensaje de los socialistas para debatir eso en la calle? ¿Qué argumentos podemos, claro, vamos a estar dando todos estos datos así, ¿cuál tendría que ser el mensaje? Pues yo, el mensaje... Sí, algo de que inventar, es comparar. que sea directo. No somos reales. A ver, es muy sencillo. Una comparación que se suele hacer muchas veces es lo que ha pasado con este tiempo atrás con el 15M. Mientras el 15M estuvo Zapatero, pues tuvo el gobierno socialista, se les permitió a la ciudadanía expresarse. En nuestra contra, recibimos muchos palos por parte de los jóvenes del 15M. Pero el 15M ahora no ha tenido el valor a salir a la calle, porque el primer día que han intentado salir a la calle no les han permitido expresarse. Hemos vuelto a un estado fascista y hemos retrocedido 40 años de democracia. En estos momentos los jóvenes no pueden salir a la calle a expresar su indignación o su malestar con las medidas que se están llevando por parte del actual gobierno. Yo creo que esa es uno de los grandes ejemplos que se puede poner en estos momentos de cuáles son las medidas que está repitiendo el PP. Sí, pero con los mineros no puede. no, porque ellos... El músculo, ¿no? Pues hay que ser minero. Hay que, yo también pienso eso. Hay que ir a la trinchera. No, yo el análisis que hago a la gente que justifica es que no tenemos, porque lo justifican porque ellos se han cogido como un clavo ardiendo a la excusa de la herencia recibida. Entonces, hay que decirles que no es un problema de herencia, es un problema de herederos. Y los herederos son ellos. Porque lo que están haciendo es, con la excusa de la crisis, cambiar el modelo social y de bienestar social que conocemos. Y eso hay que explicárselo. Y hay que decirles en educación, en sanidad, en dependencia, hay que ponerles ejemplos.
Hay que ponerle el ejemplo de transporte no urgente. ¿Qué pasa con la gente de diálisis que tiene que ir 3 o 4 veces al hospital? Hay que ponerle el ejemplo del joven de 26 años que está estudiando en su casa, que se está preparando unas oposiciones, un máster y se queda sin tarjeta sanitaria, que le están castigando por tener una mayor preparación, por aspirar a una mayor preparación. Hay que poner el ejemplo de esa mujer trabajadora que se ha quedado embarazada, que ha tenido a su hijo y que cuando llega a quererse coger el permiso de lactancia acumulado, que sabéis que son 15 días, no le dejan. Y que se tiene que coger diseminado en el tiempo media hora cada día. Eso hay que explicarlo, que está atacando a la vida de las personas directamente. Y eso el Partido Socialista no lo había hecho. Por tanto, no es un problema de herencia, es un problema de heredero. Y si hablamos de herencia, vemos que los que han mentido son las comunidades autónomas donde gobernaba el PP. La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León tenían un déficit brutal, oculto, que no han sacado más que al último momento, y a pesar de que Rajoy decía que Zapatero había mentido con el déficit, no, los que han mentido con el déficit son las comunidades autónomas, Pues a lo mejor el mensaje es las suyas. decirles embusteros a todas horas del día. Es que lo son. A todas horas. Es que lo son. Es que lo son. En esto somos un poco débiles. Teníamos que salir con más fuerza y más las cabezas visibles cuando salen en los medios. Tenían que ser más fuertes y cerrados más embusteros. Mira, ellos decían que no iban a utilizar nada, iban a utilizar no el poder, es que no hay día que no digan de la herencia, pero todos, Sí, todos llevan el mismo todos y el número y otro mira la realidad que nosotros salimos con más poder con más potencia. Yo creo que se sale con la potencia que también permiten los medios ser más fuertes. Los medios en la respuesta. Para mí la reforma laboral es lo más grave que ha podido ser. Sí, es gravísimo. Porque si hoy son los extranjeros de la radio, y yo pongo la radio de hoy lo soy, porque hablo alemán y espiritual, se echan manos a la cabeza, la reforma laboral. Lo hemos perdido todos. Todo lo que nos ha costado tantos años, 40 o 50 años, luchando. Y ahora la reforma laboral no tienen derecho a nada. Porque si echan a 2 personas que tienen 47 años, en 4 céntimos los echan, y resulta que esos, si no están conformes, si tienen que buscar un abogado para llevar el asunto al juicio, o sea, al juzgado, luego puede ser que no cobren los céntimos, no cobren nada. O sea que para mí la reforma laboral es criminal. Criminal totalmente. Lo que se podría complementar a eso es que lo único que están importando con frases rotundas a lo mejor que son las que tú esperas, pero además hay que recordar la destinado. Cuando estábamos hablando de indemnización, recordemos cuál es la naturaleza de la indemnización. Es el valor añadido que un trabajador ha aportado al empresario mientras que ha estado en la empresa. Correcto. Es un crédito a 0% que ha tenido durante toda su vida. Recordemos los orígenes porque nos ayudarán a explicarnos, porque muchas veces nos atullan con esos eslóganes, pero con 2 frases se desmontan. Sanidad y educación, 3.000 millones de euros. Bankia, 23.000, ¿qué me estás contando? Nos están importando la esclavitud. Con eso se dice. Ahora voy yo. ¿Sí? Porque mira, es muy importante lo que ha dicho este compañero. Y solamente que tenga una caja tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Un coche. Si tiene un coche, Averiguar una vida como anteriormente las humanidades. si tiene un coche ya no le darán la cartilla de pobre. Y nos están hundiendo. Aquí hay una señora que Sí, todo. puede explicar que hay de todo, pero Felipe lo explica muy bien. Yo quería decir que no nos acordamos, pero hace muy poco el eslogan de nuestra campaña era pelea por lo que quieres.
¿verdad? Parece que, vale. Yo creo que la derecha sí que tiene un modelo muy, pero además es muy sencillo, es desmantelar el estado de bienestar porque no le interesa, porque eso cuesta dinero. Y luego ellos siempre insisten y dicen que la mejor sistema social es el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo a 500 euros, a 600 euros, a 800, a 1000 euros, el que más cobra una familia, ellos piensan que es fenomenal. Tú imagínate una familia con 4 personas que le da de trabajar, 2 hijos y los padres, el padre que cobre 1000 euros, porque es que encima ellos quieren que los hombres cobren más que nosotros. El padre 1000 euros, el hijo 600, la hija 600, el hijo 800 y la mujer 750, piensan que es a vivir, pero a coche y a boche, que es que no. Pero la gente cae y pica y le parece perfecto. Yo no lo entiendo, porque ¿a qué nos lleva esa sociedad? Esos 4 que estamos ganando eso, si nos desmantelan el estado de bienestar, ¿a dónde vamos? Si tienes una enfermedad, ¿qué haces? Tienes que pagarlo todo. En fin, yo creo que es muy fácil, pero no nos acordamos ya de que hace muy poco era pelea por lo que quieres. Y no influyó para nada. Mira, esto no lo quiero. Sí, yo solo quiero decir una cosa. Yo tengo mucha experiencia y he pasado por todo. Y solo quiero decir una cosa. Vamos a capear el temporal como podamos, porque no tiene importancia. Vamos a capear como podamos. Ahora pido, cuando ganemos las elecciones, que no nos tiemble el pulso. Que no nos tiemble el pulso como a ellas no les tiembla. Con más rapidez, volver a tercer. Exactamente. Pero acordaros bien, acordaros bien. Como a lo blanco. Sí, porque ellos van a marchas forzadas. Van a, en un año van a cargarse no los 7 años del Zapatero, sino No todos, los 30 años. todos, se van cargando todo. Van por el camino de cargárselo absolutamente todo. Ahora, cuando estos del PP, que no tienen dinero y que votan al PP, se enteren lo de los 26 años, vas a ver lo que le va a pasar. Mira, hombre, esto no es lo que yo me esperaba. Es que ya hablo más tonto, tío. No tener dinero, votar estos inútiles. Así es. Por lo que habrá que decirles, es, tú eres un tonto. Y bien claro, yo seré trabajador, seré una persona que no tengo dinero, pero no soy tonto. Eso es lo que hay que decir, no hay que tomar. Entre la Virgen, las políticas como Dios manda, creo que así curaremos a los enfermos, saldremos de la crisis y todos los tenemos para comer. Tienes que ver una cosa, que una vez al ser socialista, 36, se lo van a cargar. El que viene o más, porque es un gobierno socialista. De 2 millones que pagaban al año, ahora les piden 16. ¿Cómo va a pagar bien a ese 16 millones? ¿De dónde? Pero es porque es un gobierno socialista, porque mis datas también se la cargan. Claro, mi mujer también va fuera, por lo mismo. Y ya veremos cómo viene el 36 en Montrepos, ¿eh? Nosotros ya veremos cómo viene el 36 en Montrepos y lo seguiremos manteniendo, porque hasta seguiremos manteniendo lo que veremos en secuencia, lo tenemos. Pero nosotros vas a tener la frecuencia de los domingos, que es uno cada hora o cada 2 horas. ¿Vale? Porque siguen diciendo que es una línea deficitaria. O si acabamos juntando la 36 con la 16 para intentar dar un servicio deficitario tanto a la vez de ¿Pero tú qué crees que Vinalesa, un pueblo que está lejos de la carretera, que lo dejo, pues la gente puede llegar a trabajar ya los médicos que se queden? No tienen otro medio, sí que los 36, no tienen nada, no tienen nada. Pues en Moncada hoy es mejor, porque dice Medina que él ya ha hablado con Rita y todo, y por qué se me está hablando, y estamos en contacto, que ya lo van a poner la línea de la que nos dejáis vosotros para que vaya por ahí. Pero encima se lo creen. Y ojalá tenéis la suerte de que tenéis metro. Todavía hemos tenido la línea de alguna Nosotros también lo tenemos cerca, que es a 15 minutos andando, pero no tenemos un metro directo. Si a Vinalesa o a un rebote nos quitan nuestra línea de transporte, que es el autobús,
Pues que dejamos totalmente de lado. De todas formas, Monrepost no tiene autobús, no tiene casas de barcas. Lo que pasa es que por proximidad, Nos salvamos por ahí. Concha quería comentar. Sí, yo primero felicitar a Carmen por la exposición que ha hecho, porque creo que es muy importante que las personas que estáis en el departamento y que tenéis acceso a ese comportamiento que está teniendo el Partido Popular, pues que nos lo hagáis llegar. Y por resumir un poco por lo que decía Maricarmen, yo creo que se evidencia que hay dos modelos completamente diferentes desde un punto de vista político: el modelo de protección, como que tiene el Partido Socialista, en el que intenta que cualquier persona tenga los recursos económicos que tenga, sea rica o pobre su familia, pueda llegar a lo más alto, y luego el modelo del Partido Popular que dice aquí, sálvese quien pueda, el que tenga medios económicos que consiga y los otros pues que machacan como han estado durante muchos años. Entonces, lógicamente ese es nuestro reto, volver a recuperar el gobierno, porque aparte de que estemos orgullosos por España, pues también estamos orgullosos por lo que pensamos que necesitan los ciudadanos que viven en España y nosotros tenemos que defender esas ideas. Y luego creo también que tenemos que intentar dejar de comparar. Los medios de comunicación es cierto que se quieren sacar una página con una visión morbosa de las divisiones que puedan haber, de las rencillas que puedan haber en el Partido Socialista en este momento, en el Partido Popular o en el bloque de Esquerra Unida, que también las tienen, lo que pasa es que pasan más desapercibidas porque están más callados, le quieren sacar una página de eso que a lo mejor cualquier tipo de iniciativa que suponga pues, un plan de empleo para jóvenes del Partido Socialista o una denuncia de lo que estabas diciendo tú, que el modelo del PP, por ejemplo, de la Valenciana, que está en últimamente, el modelo es la mujer a casa, que incluyen ellos, que incluyen ellas, y los vamos a trabajar y así el lista de pago. Ese es el modelo que estamos teniendo. Pero yo creo que la gente nos cuenta, la gente se da cuenta. Otra cosa es que nos encontramos con gente de derechas que sigue defendiendo los suyos, pero las encuestas están también ahí. Y entonces se evidencia que en 5 meses el Partido Popular tiene ya 4 puntos. La gente sabe diferenciar lo que es ir a la farmacia y tener los medicamentos gratis. Una persona que tiene una pensión de 700 euros, que es el 80% de los pensionistas de la Comunidad Valenciana, y de repente se ve ahora recuerdo que tiene una cosa. Se da cuenta también cuando tenga un problema una persona mayor, que lo que ha dicho Carmen, que va a tener una serie de ayudas, que la va a tener que pagar la familia, que le va a costar 400 euros. Porque si te despides estos, hasta incluso, estamos diciendo el otro día, el consejero de aquí de la comunidad, que dar de comer a los enfermos que están hospitalizados no es asistencia sanitaria, que se traiga la comida de casa. Está más buena, está más buena. Lo dicen convencidos. Cuando llega el enfermo que acaba de salir del hospital, acaba de salir del quirófano y llega a decir, lo de la cama está de la radiestesia, puede levantar bien y no puede levantar. Y lo de la comida, pues que se agrega con una comida de casa. Pues todas esas cosas yo creo que la gente la dan, porque necesitamos encontrar en la calle que se ponga una conciencia. Que sepan que no nos defendíamos, que todo lo que tenemos que hacer. Luego lo de los medios de comunicación, estoy de acuerdo con usted, porque es muy importante, pero los medios de comunicación son los que son. Y yo creo que nuestros dirigentes ahora están actuando con una postura de responsabilidad, porque la situación que tiene España es muy complicada. Vaya peor por lo que dicen a nosotros periodistas. Un vuelco. La gente lo está pasando muy mal y probablemente uno es de dramatizar más o de profundizar en aquellas cuestiones que sabemos que se van a producir y que van a ser muy difícil una solución rápida de mantener. Entonces, yo confío en la dirección que hay en el Partido Socialista, Saba, su equipo, los diputados que tenemos, y sé que desde luego pensarán, razonarán e intentarán decidir lo que sea mejor para explicar cuáles son nuestros principios, nuestros valores y nuestro para España. Entonces, somos nosotros también los que tenemos que dar una oportunidad para ver cómo se encauza. Y al hilo de lo que dice Concha, hace un par de días estuvo aquí el secretario de organización y decía la frase esta de Felipe González, ¿no? Que el liderazgo político es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y lo está diciendo Concha, la gente tiene mucho miedo. Entonces, yo también he preferido aquí daros muchos datos y explicar los vericuetos de la reforma laboral y de los presupuestos generales del Estado más que la demagogia.
Porque el insulto es muy fácil, pero si tenemos un poquito más de consideración por el ser humano que tenemos enfrente, yo creo que debemos evitar el insulto y ceñirnos a una argumentación que sea basada en los hechos y en los datos. Y hay que tener contundencia, yo creo que la estamos teniendo, porque todo lo que está presentando el Partido Popular, nosotros estamos diciendo no en el Congreso de los Diputados, pero tenemos 110 votos, pero cuando ves el panel de votación, la mayoría de los grupos parlamentarios, menos Convergencia y Unión, que es increíble el partido que es el mejor postor, pero menos ese partido, la mayoría, hasta Rosa Díez, hasta los del Foro de Asturias, votan en contra de las medidas del PP. El PP está solo, pero con mayoría absoluta. Pero bueno, está el problema, pero es un cambio, ya es un cambio de que está en el absolutismo. Y nosotros decimos que no todos los días y presentamos alternativas, porque decir que no es muy fácil, pero decir, no, mire, esto es porque decimos que no y esto es el texto alternativo a la reforma laboral. Y llevarlo es un esfuerzo que también está haciendo el grupo parlamentario, que está haciendo las ejecutivas, la nacional, la federal, etcétera, por presentar nuestras ideas y presentar nuestras alternativas. Y cuando se seca la vía política, porque la vía política se seca con la mayoría absoluta de Rajoy, tenemos el Tribunal Constitucional, la reforma laboral, los recortes sanitarios, la reforma de televisión española, de Radio Televisión Española, todo esto está yendo al Tribunal Constitucional. Por eso nosotros, yo creo que contundencia estamos teniendo, pero también dentro de la responsabilidad. Y que nos gustaría más horas de telediario y frases más gruesas. Bueno, yo creo que lo que se está diciendo es contundente y es claro. Y yo creo que ahí estamos, en recuperar la conciencia de la gente. Al final la gente no es tonta. Y le pueden engañar una vez, pero yo confío en que la siguiente sepamos explicarnos para que no cuando a uno le toca el carnet de la nómina, el IRPF, es cuando falta. Y está faltando muchísima gente. Porque yo miro cuando me paso la liquidación y cobro más, cobro menos, 40 euros menos. Y eso me pica, ¿sabes? ¿Me comprendes? Eso es lo que más pica, que te toquen los dinero. Alguien quería hacer un comentario y... Sí, yo quería comentar que, bueno, ya estamos viendo que desde nuestros dirigentes, nuestros representantes, están haciendo no solo su trabajo, sino además un doble trabajo, que está bien, no solo defender nuestros derechos en las cámaras, sino venir y explicarlo a los militantes, al pueblo, etc. ¿no? Y quiero pues, aplaudir estas iniciativas, ¿no? que deben ser más, porque son necesarias, más que nada. Pero también, por otro lado, hacer un poco de reflexión y animaros un poco a la movilización. Vamos muchas veces a las manifestaciones, que es indignación, es ataque, me dan ganas de decir tacos, y decirles de todo. Pero yo, pues, claro, lo lógico es canalizarlo de alguna manera. ¿Y cómo canalizar esto? Pues, aquí hay una manifestación y puedo, voy. Me gustaría estar con mis amigos, me gustaría estar con mi familia. Sí, pero es tan gordo el ataque que estamos recibiendo que la forma de canalizar esa indignación, yo creo que debemos de salir todos. Cada vez que hay una manifestación, a ver si somos el doble. Lo que no puede ser es que tengamos gente parada en la familia y que hay 5 millones de parados, y no ya 5 millones de personas. Es una burla general. No solo con nuestra familia, sino con amigos. Entonces, yo un poquito de llamamiento que estamos sufriendo, estamos en una plena guerra de derechos básicos. Y si no nos movilizamos, seguirán a por mucho más. Entonces, de momento, que hagamos todos un esfuerzo y que peleemos esta batalla que es nuestra. Movilización y colaboración, porque durante los 8 años del gobierno Zapatero hubieron 4 ejes fundamentales para cualquier avance social, que fueron las asociaciones, el movimiento ciudadano, luego por otra parte los sindicatos, los entes, los gobiernos y el gobierno central, y gracias a eso se avanzó en todo lo que se avanzó. Entonces, tenemos a un gobierno incompetente o que nos está dejando de lado, ya lo sabemos todos, pero salir a la calle, explicarlo significa también colaborar con los que ya lo están haciendo en otros ámbitos. Dícese un AMPA,
dícese la asociación de vecinos, dícese, eso es tejer, como también habéis dicho por aquí, eso también es colaborar, eso también es vertebrar los pilares fundamentales que buscamos y que defendemos todos los socialistas. Eso es una forma de, por lo menos, apuntalar y defender lo que no queremos que nos podamos. Y además hay una plataforma contra los recortes de la Horta Nord, se están movilizando, se están poniendo delante de los coches. ¿Sabes? Hay una marcha a Valencia de la coordinadora de ANZA de Horta Nord que se ve la más era y van a las cortes. ¿Qué día era? Sábado 16 a las 11 de la mañana. Pues por favor, estemos todos, darles un paseíto de aquí a Valencia, de allá a Valencia, lo pasaremos bien, hablaremos con la gente, pero que nos vean que también y que les apoyemos, ya que están dedicando muchos recursos propios y su tiempo, muchos son profesores de nuestros hijos, etc. Pues que les apoyemos, por lo menos en lo que podamos. Gracias. Primero, gracias a Carmen por venir y explicarnos todo esto también. Y también agradecer a Marco y a Jesús que se han curado a la organización y gracias a eso hemos podido tener una diputada nacional aquí mismo. Gracias, provincial. Yo, provincial. Y también me gustaría, a mí siempre me gusta recordar los datos de la época de Zapatero. El salario mínimo interprofesional cuando llegó estaba por 280 euros, cuando salió 600. El salario mínimo interprofesional igual dice la gente, 600 no cobra casi nadie, ¿no? Pero con eso se calcula muchas pensiones, el paro y muchas cosas. O sea que no es un dato baladí, yo creo que eso debe ser recordado siempre. Ahora, como ha dicho Carmen, se ha congelado. Y congelarlo significa bajarlo porque sigue siendo la inflación. Eso es un dato importante. El segundo dato, pues que el dinero que se aporta a la investigación en España, entre Arturo Zapatero, se dobló en los años iniciales. Luego se bajó el ritmo de crecimiento. Pero es que ahora se ha reducido brutalmente a un nivel de país no europeo. No sé si era tercermundista, porque incluso los países como India o China están aportando más dinero que España y Madrid. Entonces, lo que no podemos es ser un país que quiera competir con países del tercer mundo o de otros sitios en recortes y en precariedad. Tenemos que competir en I+D y en universidad, y en estudio y en mejoras técnicas. No podemos vender el salario al mismo precio. Tenemos que vender productos y proyectos interesantes. Entonces, yo creo que esto hay que decirlo también. El PP, con la reducción que ha hecho a nivel de I+D, se ha cargado 5 o 6 años de trabajo de científicos. Y ya para una perla más, para el catálogo de horrores que has comentado, hoy no sé si era la secretaria de Estado de Ciencia diciendo que en España sobran científicos. Ya, entonces, nada. Pero bueno, también quería comentar una cosa sobre a los militantes nos gustaría muchísimo más cambio. Está clarísimo que nos gustaría que cada día saliera alguien del PSOE diciendo lo que se ha dicho aquí. Y eso a nosotros nos gusta y nos sube la moral. Pero hay que pensar que el 80% de la gente que no es militante está pasando muy mal. Y si salimos con esa actitud a decir, bueno, estos que ahora dicen eso, lo único que hacen es pelearse entre ellos, eso a la gente está cansada realmente ya de dimes y diretes y de pelear. Yo creo que lo que hay que hacer es una apuesta responsable y diciendo las cosas. Ya ha ido calando en solo 6 meses. El PP está empezando a bajar, nosotros todavía hemos empezado a subir, pero llegará. Y también hay que recordar lo que ha comentado Carmen. Rubalcaba dijo la verdad en las elecciones. Incluso ahora la Unión Europea le ha dado la razón porque Rubalcaba dijo que había que retrasar el objetivo de déficit a 2014 y la Unión Europea lo está diciendo. Nuestro gobierno no ha sido tan listo ni ha tenido tantas luces para enterarse, pero bueno, algún día aprenderán, o no. Incluso ahí, dijo el otro día que teníamos que empezar a hacer políticas activas. Incluso el rey. Sí, una pregunta más. Gracias.
No me vayas a hacer nada. Hay que poner la mesa ahora.